El analista número uno, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número uno. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Faltan 148 días para que se inaugure la Copa del Mundo. Y ayer tomó una decisión muy importante el fabricante de ropa deportiva de selección nacional. Y es meternos en un déjà vu. Qué bueno, ¿eh? Esa es una de las camisetas más lindas que ha tenido Colombia. La camiseta del Mundial Italia 90. Esa camiseta ayer fue presentada por Lucho y por varios jugadores de la selección, pero básicamente fue Lucho el portador de ese icónico registro de indumentaria, Italia 90. En Italia 90 fraguamos, claro, los jóvenes ven otra cosa, ven el árbol y hay que ver el bosque. En Italia 90 se dieron dos hechos brillantes. El mejor partido que ha jugado Colombia en toda la historia de los mundiales contra Yugoslavia, y lo perdimos. Partido impecable. Era poderosísima esa Yugoslavia. No existían tantos países en esa zona de los Balcanes como hoy. Era Yugoslavia y era potente. Y era toda una tradición futbolera del centro de Europa. Un estilo. Y ante ese equipo se hizo un partido impecable. Impecable. Y después el juego frente a Alemania, que terminó siendo campeona del mundo. Porque es que después los mundiales nos regalaron la posibilidad de jugar contra hijos de vecino. No, este era potencia y lo fue y lo demostró siendo campeón del mundo. Y en aquel partido del 1-1, en Milán, quedó gran parte de la historia del fútbol colombiano. Y esa camiseta fue la que nos acompañó. Una camiseta que identificaba al pibe, a Freddy, que en paz descanse. Todos esos jugadores, a Leonel, que nos dieron esas grandes alegrías en Italia 90. Pero por supuesto que recibo alborozado ese regalo. Y los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de vivir, y ellos no tienen la culpa, nacieron después, que no tuvieron la culpa, que no tuvieron la oportunidad de vivir ese episodio, pues hombre, tener ahora una prenda que los emparenta con ese pasado, que sin culpa no vivieron, pues viene bien, viene muy bien. Esto lo aplaudo, ni más faltaba. Y ojalá la usemos. Compitamos con ella, que no solamente sea indumentaria de colección. Espero que se pueda usar, porque igual ya se había sacado una camiseta pensando en el próximo mundial. Eso desde el punto de vista estético. Ya lo demás, lo que va adentro, es lo que funciona. Esperemos que en 148 días los jugadores que hoy nos dan brillo y nos representan bien lleguen en la mejor forma posible, porque de ellos dependemos. Si los jugadores están bien, vamos a hacer un gran mundial. Estos jugadores que están andando brillantemente en sus equipos. Como por ejemplo, Durán.
Durán, a quien muchos defenestran. Bueno, aquí hay elogio selectivo, ¿no? Aquí a la gente le gusta más ensalzar el pasado que destacar el presente. Jon Hader Durán, hoy, en prensa europea, lógico, empezando por la turca, es una de las piezas de un equipo que acaba de coronarse campeón. Jon Durán resucita en el Fenerbahce, mostrando un gran nivel. El delantero colombiano fue baja gran parte de esta temporada, pero desde la vuelta de su lesión está siendo fundamental para Tedesco, coronando ahora la Supercopa Turca. Y ahí está, muy a su estilo, mostrando la medalla con gafas oscuras al lado del trofeo. Durán tuvo el problema de no adaptación, y me imagino que no adaptación mental también al contrato que firmó con los árabes. No era solamente al fútbol saudí, a una manera de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Era la adaptación a ser millonario de la noche a la mañana, cuando todavía no se ha madurado lo suficiente. Vienen las lesiones, el problema de selección que existió, por mucho que lo quieran ocultar. Pero Mourinho sembró y ahora Tedesco saca el mejor partido de Jon, que de ser una alternativa pasó a ser un titular, haciendo goles decisivos en clásicos frente a Beşiktaş, frente a Galatasaray, y siendo parte activa de la obtención de este título, la Supercopa Turca. Pues bien, a Jon lo vi el fin de semana, después del 2-0, frente al Gala, muy elegante con todos sus compañeros, disfrutando. Y, obvio, en su cuenta de Instagram lanzó una pregunta para sus detractores. ¿Y ahora qué falta por decir? Seguramente muchas cosas, porque pues habrá quienes tengan razones para criticarlo y para enjuiciarlo. Yo las tengo, pero no desde el punto de vista deportivo. Desde el punto de vista deportivo, es un poder enorme. Quien lo administre bien, quien lo lleve bien, quien lo use bien, va a sacar un gran provecho. Jon Hader es extraordinario. Yo creo que las cosas están claras. Aquí en mi libretica amarilla, en donde apunto todo, ayer puse Córdoba, Durán, los 3 nueves, lo que llaman 9, que obviamente Jon juega por dentro, juega por fuera, Suárez juega por dentro, juega por fuera. Y Córdoba también, aunque Córdoba tiene mucho más de punta a punta por el medio, pero hay unos aspirantes. El de siempre, Santos Borré, ¿lo bajará? ¿El profe lo bajará? Y el otro es el aspirante, si hace una muy buena campaña en Millonarios, que es el caso de Falcao. Pero hay que hacer cola, porque aquí en este momento Durán, Jon Córdoba y Luis Suárez deben y tienen que ser las puntas de lanza. Tendrían. Quedé ayer pendiente, o dejé ayer pendiente el tema de la eliminatoria, de la próxima eliminatoria, porque el Mundial termina en julio y tenemos que pensar en otra cosa. Seguramente el Mundial deparará la salida inevitable de una buena cantidad de jugadores, de un puñado,
por lo menos de 5, ya que muestro los dedos de una mano. ¿Y hay con qué reemplazarlos? Claro. ¿Hay con quién? Claro. Entonces, quien asuma ese proyecto después del Mundial tendrá que enfrentar una nueva eliminatoria. Y ya se sabe los devaneos con la cantidad por parte de FIFA. Le encanta la montonera, 48, luego 60 y pico, 3 sedes ahí arriba y 3 sedes aquí abajo. Eso supondría 6 clasificados directos. Supondría. Pero resulta que en Lima, con motivo de la final de la Copa Libertadores, se reunieron los dirigentes y se habló, y la mayoría cree que hay que jugar, cualquiera sea el número, una eliminatoria igual, que nadie puede llegar con ventaja y que no se pueden poner en la misma altura o a la misma altura o en la misma situación España, Portugal y Marruecos que Argentina, Paraguay y Uruguay. Porque es que allá en Europa se va a jugar el Mundial. Allá se va a jugar el Mundial. Aquí se va a hacer una remembranza, un recuerdo, un homenaje a los 100 años de la Copa del Mundo. En Uruguay se pegaron Argentina-Paraguay, dejaron por fuera a Chile, que inicialmente estaba ahí en el convenio. Y entonces hay que igualarlos, hay que emparentar a Uruguay, a Argentina y a Paraguay con un solo partido que van a jugar ahí. En el formato original, sobre 48. Ahora, si suben a 60 y pico, pues a lo mejor montan un grupo allá en cada lado. Pero inicialmente, como está diseñado el Mundial, por un partido de local de esos equipos, pues no habría razón en igualarlos a Marruecos, España y Portugal, que van a tener el grueso del Mundial. Ellos sí tendrían casilla directa, estos no. Es la tesis de la mayoría de los de la Conmebol. Por eso extrañó que Perú, a final de año, y su delegado dijera, como dijo, que no, se va a hacer una eliminatoria entre 7 para que clasifiquen 4, 5 con el repechaje. E inmediatamente saltaron los demás y le dijeron, no, perdón, usted estuvo de acuerdo con nosotros y esto lo tenemos que decidir luego. En eso están. En suma, que ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay vayan directamente al próximo Mundial. Que se eliminen en la clasificatoria como cualquiera de los demás participantes, como Colombia, como Ecuador, como Venezuela, etc. Que hagan exactamente la misma clasificatoria, porque es que además eso tiene unas implicaciones económicas. Son menos partidos, menos competitividad, menos interés, etc., etc., etc. Esa es la situación. Eso quedó en punta por fiestas de Navidad y Año Nuevo. Pero seguramente ese tema se retomará en Conmebol para presentarle las teorías correspondientes a la FIFA. Novela Borja. Borja ha escrito mucho más páginas ahora que cuando jugaba en River en el último tiempo, porque en el último tiempo suplente no lo tenían en cuenta, lo borraron antes de que terminara su contrato y aparecieron pues todos los escandaletes aquellos de ofrecerse a Boca, etcétera, y al final Cruz Azul. Y se fue para México. Presentó exámenes médicos, empezó a trabajar con el equipo. Claro que allá el técnico había sido enfático de entrada que él no lo había pedido. Era un acuerdo entre algunos dirigentes y los representantes de Borja. Todo parecía normal hasta hace un par de días que Borja regresó a Colombia. Sí se había hablado de una situación, y era que
el cupo de extranjeros estaba lleno. Pero estoy leyendo hoy en esto que sí hay cupo. Para él hay cupo. El asunto es otro. Aquí han vendido que Miguel Borja no pudo poner el gancho en el Cruz Azul porque el cupo de extranjeros le tiene cerrada la posibilidad. No. Esto hoy dice lo siguiente. Los capitalinos, refiriéndose a Cruz Azul, liberaron, dice, el problema principal de Cruz Azul, para no hacerlo oficial hasta ahora, según era que no tenía plazas de no formados en México disponibles. Los capitalinos la liberaron posteriormente, gracias a la salida de Ignacio Rivero, quien este fin de semana debutó con Xolos de Tijuana ante el América. En tanto, otro de los refuerzos, Agustín Palavecino, llegó posterior a Borja, pero fue presentado antes gracias a que Lorenzo Faravelli salió con rumbo a Necaxa y también fue oficializado con el equipo de Aguascalientes en tiempo y forma. Entonces sí hay cupo, porque Palavecino entró por Faravelli y Rivero le dejó el hueco a Borja. Entonces no es por un tema de cupo, es por lo que aquí mismo dice hoy, en la edición de esto, es por lo que aquí dice, en la edición de esto, que no tiene posibilidad actual. El motivo se trataría, leo textualmente, el motivo se trataría por peticiones de salario y bonos de rendimiento en los que la máquina no estaría de acuerdo. O sea que a lo que habían pactado inicialmente le pusieron arandelas. El texto completo es este. Cruz Azul vive un momento tenso en cuanto a la negociación con Miguel Ángel Borja. Parecía que el delantero y el club tenían todo listo para anunciar el fichaje, pero alguna situación extra cancha provocó roces en la operación y podría no concretarse la transferencia. De acuerdo a TV Azteca, la situación entre el colombiano y las autoridades del club se encuentra trabada. El motivo se trataría por peticiones de salario y bonos de rendimiento en los que la máquina no estaría de acuerdo. O sea que son distintos estos momentos económicos a los que en su momento se pactaron cuando se dijo que el jugador iba para allá. Negociación rara, ¿sí o no? Entonces no es por cupo de extranjeros. El cupo de extranjeros está liberado. ¿Qué va a pasar? No sabemos. ¿Alguien se le irá a apuntar aquí en Colombia? ¿En la era del reciclaje? A lo mejor. El asunto es un tema económico, sin duda. El gol del Once Caldas anoche, David González, atenti. El gol del Once Caldas anoche en el amistoso fue a la salida de un tiro de esquina. Igualito a uno que le hicieron a Millonarios, los del Medellín, cuando David González era técnico de Millonarios. Igualito. ¿Saben qué pasa? Que el que cobra está atento a hacer la ejecución y el que defiende está mirando para otra parte. Jugadores dándole la espalda a la jugada y a la pelota. Eso ya le pasó. David, qué coincidencia, ¿no? Le pasó en Millonarios y le pasa ahora en un amistoso con el América. Son detalles que no se pueden dejar de lado. Sí, parece una bobada. No es bobada. Los títulos, los campeonatos muchas veces se ganan por detalles y detalles como este. No se puede dejar un cobro a merced de quien ejecuta. Hay que estar atento mirando la pelota, no protestándole al árbitro, ni saludando a compañeros, ni felicitando a compañeros, ni reprobando a enemigos o rivales. Hay que estar pendiente del juego. David, ya le pasó Millonarios Medellín, anoche le pasa América Once Caldas.
que no le vaya a pasar en pleno campeonato. Cuando terminó el año, en medio de la pólvora y el humo que mucha gente celebraba, y reprobé porque el uso de la pólvora en muchos lugares está prohibido. Tendría que ser administrado por profesionales. Y en los estadios se dejó entrar material de este tipo, probado y visto. En Medellín, después del clásico Medellín Nacional, el alcalde Fico y su secretario de seguridad o de gobierno, no lo sé, hicieron solemnes presentaciones y mostraron un cartel de infractores, verdes y rojos, de gente que invadió la cancha, que agredió, que entró pólvora clandestinamente, y se anunció una exhaustiva investigación. A mí me causa gracia cuando en Colombia se habla de una exhaustiva investigación. Pregunto, ¿en qué va la exhaustiva investigación? ¿Cuántos de este cartel mostrado por las autoridades de Medellín han sido detenidos? ¿Ya se castigó a los responsables de la situación, individuales y colectivos? ¿Hay algún castigo para los equipos que no pudieron garantizar la seguridad y autorizaron, permitieron la entrada de la pólvora en camiones, camionetas, con gente que hacía ese trabajo? Todo ese ruido, todo ese escándalo, después de los sucesos lamentables en el Clásico Medellín Nacional de Copa, todo ese escándalo se quedó en ¿qué? ¿Por qué no han vuelto a tocar el tema? Sería bueno, importante, sano y saludable que desde Medellín y desde la máxima autoridad de la ciudad nos hagan saber a los demás peatones nacionales qué pasó, qué ha sucedido, por qué no hay capturas. Se anunció todo tipo de castigos, individuales y colectivos, y veo que no hay ninguno. Por eso es que aquí pasa lo que pasa, porque se sabe que se le puede hacer la gambeta, el duelo hombre contra hombre a la ley, sin ningún problema, y que es cuestión de escándalo 2 días y después nos olvidamos de todo. A ver, sería bueno que supiéramos en qué va esto. Y si va a llegar a algún puerto, va a llegar al final o no. Estamos pendientes, señor alcalde. Además, un tipo querido, muy querido. Pero bueno, ya es hora de pasar facturas. Refuerzos o contrataciones, lo de siempre, ¿no? Veo estos partidos amistosos, escucho, leo, que el refuerzo, yo entiendo que los refuerzos son aquellos que suman fuerza, pero ¿qué es sumar fuerza? Sumar fuerza es que en la competencia esos jugadores añadan, agreguen. Y no es un tema idiomático, no es un tema pragmático. Le estamos llamando refuerzo a todo lo que contratan los equipos. Más bien, ¿cuántos de esos serán refuerzos? ¿Cuántos de esos serán refuerzos? ¿Sabe cuándo lo vamos a saber? Cuando empiecen a rodar los equipos, cuando empiece el campeonato. Y no en el primer partido, ni en el segundo, ni en el tercero, por ahí después del cuarto. Cuando ya esos jugadores que llegaron, esas contrataciones, encajen, se metan en el rompecabezas y se pueda armar una estructura competitiva y los equipos empiecen a operar, a fluir, cuando el trabajo de los técnicos se pueda ver. Eso no se ve en una semana ni en 2 semanas. Se necesitan partidos. Entonces, por eso es que es muy particular, ¿no? Es que tal equipo contrató más refuerzos que el otro. No, pues eso lo vamos a ver en un mes. De pronto, aquel que contrató 1 supera en refuerzo
a otro que contrató 5. O este que contrató a 2 o 3 que nadie conocía, le va mejor en refuerzo que aquel que contrató 5 o 6 figuras costosísimas o 2 o 3 con un pasado brillante. Eso lo vamos a saber más adelante. Y no es un tema idiomático, es un tema futbolístico. Los refuerzos no se ven por el nombre. Los refuerzos no se calibran por el costo ni por el pasado, solamente por el hoy. En el fútbol es hoy, no mañana ni ayer, es hoy. Y eso es lo que yo creo que tenemos que evaluar para poder saber si se reforzaron bien o no los equipos.